Bien, buenas noches a todos. Eh, Vamos a dar inicio ahora a la otra clase, que sería la de eh, base de datos en SQL. Vamos a hablar un poquito de lo que estuvimos haciendo el día de ayer. No sé si todos lograron instalar Node.js o hay alguno que le haya dado problemas. ¿No? ¿Todos está bien? Bien, perfecto. Eh, el día de ayer estuvimos trabajando, se recuerdan, con Mongo API, que era la carpeta donde teníamos guardado nuestro primer proyecto, y creamos nuestra primera aplicación en Express. En esta aplicación teníamos dos archivos, uno que era el index.js y otro que era el package.json, dos simples archivos que contenía en ese caso el código con el cual nosotros estábamos trabajando. Y si se recuerdan, estuvimos revisando el index.js. Quiero más o menos explicar lo que hace el proceso que hemos escrito acá, porque si bien es cierto, yo les empecé a escribir al principio código que permitía de alguna forma permitía escribir cualquier instrucción JavaScript directamente en la consola, pero ya lo que hicimos acá pues tiene un concepto totalmente distinto. Primero estamos utilizando un require y estamos haciendo uso de una librería que se llama HTTP y creamos una variable no mutable que se llama HTTP. Luego nos creamos otra variable que se llama app y esta del objeto que tenemos arriba, que es el objeto HTTP, nos creamos un servidor. Ese servidor, le voy a explicar lo que estamos haciendo acá. Lo que estamos haciendo con este server es que vamos a colocar o vamos a crear un servidor web, lo que yo les mencionaba la vez anterior, un servidor similar a Apache, similar a Tomcat, similar a Internet Information Server, cualquiera de esos tres servidores más utilizados en el mercado. Vamos a crearnos un servidor web que permita recibir peticiones de tipo HTTP en el puerto que nosotros le especificamos abajo, que es el puerto 3001. Si yo quiero usar el puerto 80, lo puedo hacer. Si quiero utilizar el puerto 443, lo puedo hacer. Puedo utilizar cualquier puerto de los que se encuentran disponibles. Pero como originalmente ahorita esto es nada más para cuestión de creación del desarrollo del código, por eso lo ponemos en el puerto 3001. Creamos ese servidor que se va a encargar de recibir peticiones de tipo HTTP. Ante cualquier petición que reciba, lo que va a hacer es ejecutar el código que nosotros tenemos encerrado dentro del paréntesis. Y aquí de hecho lo que hemos hecho es crearnos una función de tipo flecha, que es la función que se va a ejecutar por cada vez que llegue una petición al servidor. Aquí hay un concepto muy interesante que quiero hacerles mención, y es que estamos colocando los puertos en modo listening. Cuando nosotros tenemos un servidor, generalmente los puertos TCP los podemos colocar en diferentes estados. Uno de los estados es el modo listening. El modo listening lo que hace es un estado en el cual recibe peticiones de conexión. Cuando él establece una conexión, digamos de que yo desde mi navegador le escribo, hablemos del sitio de la universidad, yo le escribo en mi navegador católica.edu.sb y le doy enter. Esa es una solicitud de conexión que se hace al puerto 443 del servidor de la universidad. Lo que hace en ese caso Apache es que cuando recibe esa petición, como el puerto 443 está en modo escucha, significa de que el modo escucha es el que se encarga de como su nombre lo dice, escuchar todas las peticiones que llegan al servidor. Cuando él recibe una petición cualquiera, lo que hace es trasladar esa petición a otro puerto diferente. Y en ese otro puerto ya lo pone en modo conexión. Entonces establece ya un enlace directo entre mi servidor, que es el servidor entre el servidor, que es el servidor que estoy trabajando con Apache, y recibe una conexión con el cliente, que en ese caso sería el navegador con el cual nosotros estamos utilizando. Y a través de ese punto, a través de esa conexión directa, es que se empiezan a enviar información, se empieza a trasladar datos, se empiezan a compartir información. Si el servidor necesita algún dato del cliente, entonces el navegador se lo envía. Si el navegador necesita algún dato del servidor, entonces el servidor se lo envía. Básicamente lo que hace después de establecer la conexión
es empezar a enviar solicitudes. Por ejemplo, le pregunta por cuál es la página del principal, que es la del index.html. El servidor responde con la página index.html. Cuando el navegador lee toda la página index.html, se da cuenta que necesita todos los archivos CSS y todos los archivos JavaScript. Entonces viene y se los pregunta al servidor para que el servidor le responda por el mismo canal de conexión que originalmente establecieron cuando empezaron a trabajar. Pero el puerto, en ese caso 443, sigue estando en modo escucha. Lo mismo sucede acá. Ahora, el puerto 3001 nosotros lo ponemos en modo escucha. Cada vez que llega una petición al servidor, este servidor establece la conexión y coloca un canal de comunicación con otro puerto diferente en modo conexión. Y ahí ya ese canal de conexión se utiliza para que esos empiecen a empezar a hablar. Digamos que es algo así como cuando nosotros hacemos una llamada telefónica. La llamada telefónica llega al operador, que puede ser Claro, puede ser Tigo, cualquiera de ellos. Entonces nosotros le decimos, este es el número telefónico al que yo quiero hacer una llamada. El operador viene, agarra ese número telefónico, lo enlaza con el número del cliente, y luego lo que hacen es establecer un enlace de comunicación para que esos empiecen a hablar. Entonces ya nosotros al otro lado estamos recibiendo por el mismo canal, estamos haciendo el proceso de comunicación. Algo similar sucede acá. El puerto 3001 recibe la petición, él se encarga de leer esa petición y ponerlo en un canal de comunicación para que esos empiecen a intercambiar datos. ¿Qué es lo que sucede? Cada vez que el puerto, que por ese puerto que se establece la conexión llega una petición, esa petición tiene dos parámetros. Uno es el request y otro es el response. El request es la información que viene de la petición que nosotros estamos haciendo del lado del servidor. Y el response es, en ese caso, la respuesta con la cual nosotros le vamos a enviar datos al otro lado, al cliente. Entonces, a través del response yo puedo decir qué es lo que quiero responder, y a través del request nosotros le decimos qué es lo que queremos, qué es lo que estamos recibiendo. Imagínense que del otro lado llenamos un formulario completito, y ese formulario completo se lo queremos enviar al servidor. Entonces el formulario viaja a través de la comunicación que establecemos y le llega al servidor en la variable que se llama request. Todos los elementos que tenía ese formulario nosotros los vamos a poder visualizar directamente, lo vamos a poder tener acceso a ellos directamente del request. Ya más adelante lo vamos a estar usando para que entienda muy bien cómo funciona. En ese caso, como lo único que hace es devolver una respuesta, yo le he puesto acá el response.writeHelp. Este es el encabezado. Cada respuesta que nosotros vayamos a enviar debe de llevar un encabezado. Entonces con esto yo estoy escribiendo el encabezado que yo quiero enviar. Y este es el código que nosotros estamos enviando al otro lado del encabezado. Yo originalmente el día de ayer hicimos pruebas con el código 200, 201. Pero por ejemplo, si yo le pongo aquí 404, digamos que es el código con el que yo quiero responder, le digo que lo que voy a responder es un texto HTML y luego le pongo con el response.env, le envío la respuesta que yo quiero enviar. Esto es lo que va a recibir al otro lado del servidor. Si yo guardo esto, control O y enter y control X, ya estamos listos para empezar a trabajar. Ahora, este elemento que tenemos acá es el que se encarga de crear el objeto para establecer una conexión. El puerto que nosotros definimos puede ser cualquier puerto, y luego con la variable, con este objeto que se encuentra acá, el app, ponemos ahora a esta conexión que hemos creado acá, la ponemos en modo escucha. ¿En qué puerto? En el puerto 3000. Entonces ahí se queda esperando. Se queda, si se recuerdan, se queda en modo espera para que nosotros respondamos a la petición. Si ahora yo lo guardo y lo cerramos, y ahora le pongo en este caso node.index.js, si se dan cuenta ahí dice el servidor está corriendo. Y si ahora nosotros nos vamos a la parte del navegador y en el navegador escribimos localhost 3000, ahí ya nos aparece el famoso hola mundo con el texto que nosotros hemos creado. Y lo interesante de esto es que en la parte de las respuestas, aquí van a notar que aparecen las respuestas que nosotros hemos especificado. Por ejemplo, localhost me aparece con un código de respuesta que es el 404, y si notan aparece de color rojo, porque eso significa que la respuesta que obtuvimos es una respuesta de error. Entonces así es como funciona en ese caso la parte de las aplicaciones. Ahora bien, vamos a empezar a trabajar directamente con la parte del código.
Si nosotros nos empezáramos a crear nuestros sitios web, nuestras APIs y todo lo que vamos a trabajar el día de ahora, lo hiciéramos con puro código Node.js, escribiríamos demasiado código. Entonces, para evitarnos ese problema, vamos a utilizar un framework. Un framework es, digamos, un componente que nos permite trabajar sobre Node.js, pero con códigos que ya están creados y que nosotros solamente los reutilizamos. Entonces ya no necesito volver a reescribir un montón de código que puedo hacer en Node.js, sino que el framework dentro de sus librerías ya los tiene incorporados y lo único que yo hago es hacer uso de las funcionalidades y me preocupo más en lugar de preocuparme por cosas como estas, como cómo crear una conexión, cómo responder, qué tipo de respuesta le voy a dar. En lugar de preocuparme por esas cosas, me preocupo más por la lógica de negocios que va a tener mi aplicación, por saber qué es lo que va a hacer mi aplicación como tal. Entonces no se quita mucho trabajo. Ahora bien, no vamos a seguir trabajando con el editor de Nano, porque estarnos creando la aplicación con Nano pues nos va a ser muy complicado. Tenemos que trabajar con un editor de texto más moderno, o en el caso de ustedes que lo hicieron con el blog de notas, no vamos a seguir trabajando con el blog de nota. Para eso vamos a utilizar, en este caso, vamos a utilizar Visual Studio Code. Si están aquí en la carpeta, bueno, si ustedes ya tienen Visual Studio Code instalado, lo que tienen que hacer es abrir el proyecto. Y si no, desde la consola pueden digitar code. Dentro de la carpeta. Y esto les abre Visual Studio Code y les carga automáticamente el proyecto. Si no les funciona de esa manera, entonces tienen que abrir Visual Studio Code y darle en archivo y darle a la opción que dice Open Folder y se van a buscar la carpeta específica para que ya puedan tener esta estructura de acá. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos en nuestra estructura, ya tenemos el package.json y tenemos el index.js. Vamos a duplicar este index.js, lo vamos a dar archivo y le voy a poner guardar como y lo voy a guardar como index.all. Bueno, le voy a poner indexall.js para que tengamos el index viejito, que es el código, y lo podamos comparar posteriormente con el código nuevo que vamos a crear. Bien, el framework del que vamos a trabajar o con el que les estaba mencionando que vamos a hacer el proceso de creación del sitio se llama Express. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es instalarnos Express. Me voy a ir desde acá, ya no necesito incluso ni la terminal, sino que todo lo puedo hacer directamente desde Visual Studio Code. Si ustedes se van a View y se van a Terminal, les va a aparecer aquí una terminal justamente en la línea donde teníamos instalado, en este caso, MongoDB. Donde creamos en este caso nuestra aplicación. Entonces ahí le puedo poner npm install y le puedo poner que me instale Express. Vean, le ponemos npm install y luego Express, y eso es lo que haría, sería instalar el módulo que vamos a utilizar para crear en ese caso nuestra aplicación. Le damos enter, ahí esperamos un momentito porque eso se va a tardar en hacer un proceso. Y cuando yo lo he instalado dice se agregaron 66 paquetes y se auditaron 67 paquetes en 5 segundos. 14 paquetes fueron encontrados y ahí dice que podemos correr ese comando. Por el momento dice 0 vulnerabilidades encontradas. Y si se dan cuenta, en nuestro paquete ya creó unos nuevos archivos. Creó primero una carpeta que se llama Node Módulos. Esa es la que contiene todos los módulos con los cuales nosotros vamos a estar trabajando en esta aplicación. Vean, todo eso que ustedes ven acá son los módulos que se encargó de instalar en ese caso Express, que son los que vamos a utilizar posteriormente para poder trabajar con nuestra parte de la aplicación. Eso ya no tengo que volverlos a instalar, ya están listos ahí. Me creó un package.json lock, que es este que tenemos acá. Voy a quitar un momento la consola. Y me creó o me modificó el package.json original. El package.json original que teníamos acá, básicamente le agregó una nueva línea que sería en ese caso dependencias. Y aquí me dice que estoy utilizando Express la versión 5.10, que es la versión con la que vamos a trabajar este día. Entonces ya tenemos instalado Express. Hay algo interesante. Si por alguna razón yo me quiero llevar este proyecto para otra computadora y resulta que la carpeta Node Modules, porque por lo general esa carpeta es muy grande, les voy a mostrar el tamaño que tiene.
Vamos a poner do -sh node módulos. Si se dan cuenta, solamente con el paquete que acabamos de instalar, que sería el paquete de Express, ya tenemos 3.8 megas y vamos a seguir instalando más paquetes y más paquetes y más paquetes y esta carpeta va a empezar a crecer sumamente bastante. Entonces, si yo me quiero llevar este proyecto sin llevarme, en ese caso, el node módulos, lo que puedo hacer es copiarme todo lo demás e ignorar los módulos. Y cuando ya lo tenga en mi otra computadora, cuando ya lo tenga colocado en mi otra computadora, lógicamente no me va a funcionar porque no tiene los módulos instalados. Solamente le pongo npm install y lo que va a hacer npm es venir y leer mi archivo package.json.js, el package.json, perdón, y va a leer la sección de dependencias y ahí va a empezar a leer todas las dependencias que yo tengo instaladas o las que necesito para que mi aplicación funcione y las empieza a instalar sin ningún problema. Entonces no es necesario que esta carpeta viaje de un lugar a otro. Incluso si cuando vayamos a hacer exámenes, si yo les pido que me envíen la carpeta o el código fuente, me tienen que enviar todo menos la carpeta node módulos para evitar que el archivo crezca demasiado o se vea un poco más liviano. Bien, vamos a empezar a trabajar ahora con nuestro archivo index.js. Vean que al momento de empezar a trabajar con index.js van a notar las cosas que vamos a cambiar. Voy a dejar el original aquí y voy a dejar este. Primero nos vamos a borrar todas estas líneas. Todo este código que tenemos acá nos lo vamos a borrar en unas cuantas líneas. Me voy a crear una constante que se va a llamar express, que va a ser igual a require. Y entre comillas le vamos a poner express. Con eso lo que hacemos es mandarnos a llamar un módulo cuyo nombre se llama express y luego le voy a poner comes up va a ser igual a express. Entonces todas estas líneas que teníamos acá ahora las reducimos a solo 2 líneas. Vean, en la parte superior solamente tenemos 2 líneas, o sea, esas son las que establecen en ese caso la parte de la conexión. Ahora en la parte de abajo voy a empezar a configurar qué es lo que voy a empezar a devolver cada vez que llegue una petición al servidor. Como pueden llegar múltiples peticiones, digamos en el caso de la Universidad Católica, del sitio de la universidad, si se dan cuenta, hay una petición que va sobre la página principal, que sería en este caso católica.edu.sb, pero si entramos a la sección de la biblioteca, entonces me tiene que mostrar la información de la sección de la biblioteca. Si entro a la de registro académico, tiene que mostrarme la información de registro académico. Entonces yo aquí tengo que empezar a configurar qué es lo que voy a mostrar por cada una de las secciones que me pidan, en este caso en el sitio. Como lo que vamos a hacer es no trabajar en un sitio web, sino que vamos a trabajar en una API, entonces vamos a ir configurando varias de las entradas de acuerdo a la API. Ya ahora que vamos a empezar a trabajar, se van a ir dando cuenta que al final de todo esto, cómo funcionan en ese caso las API. Entonces le pongo app y le voy a decir que la primera petición que voy a configurar es una petición GET, que es la más común. Las peticiones GET son aquellas en las cuales nosotros enviamos información desde el navegador hacia el servidor, pero usando la URL. Quiero enseñarles un ejemplo. En esta parte de acá, digamos que vamos a entrar a google.com y aquí le vamos a poner calentamiento global. Si se dan cuenta, cuando yo escribo calentamiento global, ustedes van a notar que en la parte de arriba agregó una serie de información. Se la voy a copiar y la vamos a pegar aquí solamente para analizarlo. Analizó cierta información. Esa información que analizó, además de calentamiento global, diagonal search, esta es la ruta, pero le agregó el signo de pregunta. Este signo de pregunta significa que todos estos de acá son parámetros. Por ejemplo, envía el parámetro Q, donde le dice calentamiento global. Luego le agrega una I inglesa. Eso significa que voy a enviar otro parámetro. El parámetro se llama SCASB, que supongo yo que es el país. Y luego sigue agregando más parámetros adicionales a la búsqueda. Esta información que nosotros estamos enviando acá se envía a través del método GET.
Ese es el método de envío de datos, por eso así se llama. Y generalmente son las primeras peticiones que nosotros creamos en un sitio web. Entonces acá en esta petición de la URL le vamos a poner que cuando nos mande llamar de la directorio raíz, en este caso la petición raíz, el raíz es la página principal. Digamos, en nuestro caso sería católica.edu.sb. Pero si después yo le doy clic a una sección de católica, eso ya tengo que configurar otra página diferente. Les voy a mostrar también la de la universidad para que entendamos un poquito cómo funciona. Si nos vamos a la de la universidad, católica.edu.sb. Entonces, esta es la información que llega cuando nosotros entramos directamente a la página. Entonces, esa es la que estamos configurando acá, la primera petición. Pero si, por ejemplo, nosotros entramos a nosotros, identidad institucional, van a notar que aquí arriba ya cambió la URL. La URL ahora es así, dice católica.edu.sb diagonal identidad institucional. Entonces yo tendría que crearme aquí otro apt-get y ponerle identidad institucional. Y ahí decirle qué es lo que me va a mostrar cuando yo escriba identidad institucional. Pero por el momento, pues eso es nada más un ejemplo de la Universidad Católica para que más o menos entienda. Entonces vamos a poner la página principal. ¿Qué es lo que va a hacer cuando nosotros hagamos una petición sobre la página principal? Curiosamente, aquí vamos a seguir usando JavaScript. Así que todo lo que hemos visto en la clase de programación web 1, con lo que finalizamos el día de ahora del uso de JavaScript, lo vamos a usar acá ahora. Así que todos los conocimientos de JavaScript que aprendimos, el uso de variables, constantes y todo eso, lo vamos a poner en práctica aquí. Y ya pues varias cosas que yo les vaya explicando ya va a ser más fácil para ustedes entenderla. Bien, pero veamos en esta parte del get. Aquí me voy a crear una función de tipo flecha y le voy a poner request. Request siempre lleva lo mismo, coma response. Y acá le colocamos el código que vamos a hacer. Entonces la petición siempre lleva el mismo encabezado. El request es los datos que yo estoy enviando y el response corresponden a la respuesta que yo necesito devolver al otro lado. Entonces, ¿qué necesito devolver? Le voy a poner un response.send. Vean que las respuestas aquí son un poco más simples. Yo le pongo entre comillas, le pongo por ejemplo que voy a devolver un H1 diagonal y le voy a poner un hola mundo diagonal H1. Y con eso ya tendríamos lista nuestra primera respuesta. En la parte de abajo le vamos a cambiar un poco la parte de la configuración. El puerto siempre vamos a utilizar el puerto 3001. Vamos a ponerle app.listen, pero acá le vamos a agregar algo adicional. Le voy a poner una coma y le voy a poner una función de tipo flecha. Y aquí voy a poner un proceso. Vean, si la conexión no da error, entonces lo que vamos a hacer es que nos aparezca el mensaje servidor está corriendo. O sea, si yo mando hacer la petición y se abre el puerto y mi servidor empieza a funcionar, yo quiero ver en la consola algún mensaje que me diga que mi servidor está funcionando. Si por alguna razón genera algún mensaje de error, este mensaje nunca va a aparecer. Eso significa que mi servidor, en este caso, no está corriendo, no está funcionando. Pero bueno, probemos ahora la parte del servidor. Vamos a ver si ahora no funciona. ¿Cómo lo probamos? Desde aquí mismo me puedo ir a la parte de la terminal. Y en la terminal ya puedo escribir nodeindex.js. Y le damos enter. Creo que tenemos un error. Express, lo escribí mal. Y vean, allá me dice el servidor está corriendo. Como dice que el servidor está corriendo, significa que en ese caso esta línea se ejecutó. Si para el caso yo quisiera, voy a poner otra terminal.
Vean, aquí tengo la primera terminal donde está corriendo. Hoy voy a poner otra terminal y le voy a poner aquí nodeindex.js. Y vean que me aparece el servidor está corriendo, pero se cancela por completo. Ya no sigue ejecutándose porque hubo un mensaje de error. Porque el puerto 3000 ya se encuentra abierto, lo estamos ejecutando desde acá y por ende ya no puede visualizar la información. Vayámonos ahora a la parte del navegador. Si vamos al navegador y ahora le ponemos acá siempre localhost 2.3000, van a notar que sigue apareciendo ahora Hola Mundo. Entonces con Express ya me está funcionando en este caso la parte de la aplicación. Ya reconoce ahora esta sección que dice Hola Mundo, pero lo hemos hecho directamente con Express. Bien, vamos ahora a empezarnos a cambiar algún tipo de información. Voy a regresar a la parte del código y en la parte del código voy a colocar el texto que teníamos arriba. Voy a cerrar para mientras esta parte y voy a colocar en el H1, le voy a poner color rojo. Para eso se acuerdan que podemos usar style, esto es HTML, así que para ustedes ya no es nada nuevo. Y aquí le puedo poner color, red, y eso debería de ponerlo de color rojo. Si lo guardo, van a notar que si ahora regreso a la parte del navegador y lo actualizo, no me aparece de color rojo. Tengo que, para que funcione, tengo que irme a la terminal, cancelar la aplicación que estamos corriendo, volverla a correr y de nuevo actualizar. Y ahora sí ya me aparece de color rojo. Pero eso es un poquito engorroso porque yo tengo que estar cancelando y tengo que estar volviendo de nuevo a ejecutar la aplicación. ¿Cómo puedo hacer para que eso sea dinámico? Que al momento que yo cambie, así como lo vimos en web, que al momento que yo cambie un valor, automáticamente se cambie también la parte de la aplicación y yo no tenga que estar ejecutando ese proceso. Nos vamos a instalar de nuevo otro paquete. Le vamos a poner npm install y aquí nos vamos a instalar un paquete que se llama Nodemon. Este Nodemon me permite en este caso trabajar justamente con esa parte de la aplicación, que se actualicen los cambios sin necesidad que nosotros sin necesidad de que nosotros los vayamos agregando. Solo que le tengo que agregar el "-d" para que este paquete se ejecute nada más en modo desarrollo. Se ejecute en ese caso en modo desarrollo. Para que cada vez que cuando yo después de haber terminado mi aplicación la compile y ya la tenga lista para producción, ese paquete no se instale, porque básicamente Nodemon solamente lo vamos a utilizar para trabajar en modo aplicación. Entonces le damos enter, esperamos un momentito a que se instale el paquete. Ahí dice que ya se instaló sin ningún problema. Y ahora debemos de hacer unas pequeñas modificaciones en el package.json. Abrimos el package.json y en esta parte de acá donde dice start vamos a agregar una nueva línea. Yo puedo estar colocando nodemon index.js. Para no estar escribiendo ese texto, puedo ponerle acá en este caso dev, dos puntos, y entre comillas decirle que cuando yo escriba dev le vamos a poner nodemon espacio index.js, le ponemos una coma, y en el caso cuando le digitamos start va a digitar node.js, node index.js, guardamos y ahora vamos a la terminal. Si ahora en la terminal yo escribo npm room, van a notar que me dice que npm tiene un start y tiene un dev. Entonces yo le puedo poner npm room dev, que es un poco más cortito, para que me ejecute en ese caso el nodemon. Si le damos enter, ahora ya me aparece de un colorcito diferente, dice el servidor está corriendo. Si me voy a la parte del navegador, pues aquí ya está corriendo de nuevo el servidor. Y ahora vean, si hago un cambio, voy a cerrar la terminal. Digamos que el texto originalmente lo teníamos de color
rojo, ahora lo vamos a poner de color verde y lo actualizo y ahí ya lo tenemos de color verde. Entonces eso automáticamente ya empezó a funcionar, ya empezó a trabajar directamente sobre la parte de la aplicación. Imaginémonos ahora que yo necesito, por ejemplo, crearme una entrada para visualizar la parte de las notas. Entonces voy a regresar de nuevo a mi aplicación y ahora necesito crearme una que diga notas. Van a notar que si por ejemplo ahorita yo le pongo localhost 3001 diagonal notas, ahí me dice que ese no existe. Se lo voy a colocar aquí en el editor para que sepan que ese es el que vamos a crear. Vean, yo tengo que escribir http diagonal localhost 3001 diagonal notas. Como notas no existe, entonces me aparece un mensaje que me dice que ese notas no lo puede recuperar o no lo puede obtener, pero yo lo voy a crear. Entonces, ¿qué vamos a hacer para crearnos esa entrada? Pues aquí abajo le ponemos app.get, entre comillas le ponemos diagonal notas y de nuevo hacemos el request, response y la función de tipo flecha. Y en esta parte de abajo le ponemos response.end y aquí le decimos, bueno, vamos a copiarnos el de arriba. Response.sems y aquí le vamos a poner de color azul. Le vamos a poner un registro de notas. Registro de notas. Perdón, lo copié donde no era. Eso es aquí. Entonces lo pondríamos de color azul y le pondríamos registro de notas. Guardamos y regresamos ahora a la parte del navegador y ahora sí le damos diagonal notas, le damos enter y vean que ahí dice registro de notas y en la parte de la consola me está dando un estatus de 200, significa de que en ese caso me está devolviendo la respuesta correcta. Me está devolviendo la respuesta correcta. Bien, ahora vamos a simular como que si tuviéramos una base de datos en MongoDB. Voy a regresar al código. Voy a regresar a la parte del código y acá en la parte de arriba voy a crear una variable que se llame alumnos, que va a ser igual. Si le pongo corchetes, significa que eso es un vector, ¿se acuerdan? Y ese vector, pues yo le puedo poner aquí 1, 2, 3 y pasaría a tener un conjunto de elementos, que serían los números del 1 al 3. Pero si yo quiero que esté compuesto por objetos, abro llaves y aquí le coloco el ID 2.1, luego el nombre 2. Juan Martínez, por ejemplo. Luego la edad le ponemos 25. Activo le ponemos true. Luego aquí agregamos una coma y colocamos el segundo elemento, que en este caso sería el ID 2.2. El ID 2.2, el nombre le vamos a poner María Posadas. La edad le vamos a poner 35 y activo le vamos a poner falso. Y luego nos generamos otro objeto donde le ponemos el ID 2.3
coma, el nombre Kevin López, la edad le vamos a poner 29 y activo le vamos a poner true. Entonces eso, si se dan cuenta, es como un objeto JSON, es como que si estuviéramos manipulando un documento en MongoDB. Todavía no lo hemos aprendido a hacer porque pues más adelante vamos a estar creando nuestro propio proyecto e instalando nuestra propia aplicación para poder manipular directamente MongoDB. Pero por el momento, para tener una idea, pues vamos a crear la estructura y vamos a asumir que yo me voy a crear una API que me permita manipular esos tres elementos. Entonces vamos a empezar a crearnos las entradas. Aquí en la parte de abajo voy a poner app.get y la primera entrada que vamos a manipular o la primera que vamos a crear es que dentro de nuestra aplicación va a haber una entrada que se va a llamar API, diagonal alumnos. En ese caso nos tendría que devolver todos los alumnos. Le ponemos coma y aquí le ponemos request, coma, response. Y acá lo que vamos a hacer es ponerle response.json para que nos devuelva, en ese caso, los alumnos. Si ahora lo guardamos, vamos a tener ahora una nueva entrada que va a ser en ese caso alumno. Si vamos ahora al navegador y actualizamos, aquí le tendríamos que poner API. Si solamente le pongo API, me van a notar que dice que no existe. Pero si le pongo API diagonal alumnos, ya me aparecen los datos de los elementos que queríamos consultar. Aparece el nombre, aparece la edad y activo. O sea, básicamente ya me está devolviendo un objeto JSON. Como que si yo lo estuviera consultando a una base de datos, solo que por el momento es un objeto que está construido de manera estática directamente en la parte de la aplicación. Sigamos trabajando ahora con ese objeto. Vamos a crearnos ahora una entrada para que podamos obtener un solo alumno. ¿Cómo hacemos para obtener un solo alumno? Para obtener un solo alumno le ponemos app.get, abrir comillas, le ponemos diagonal API, diagonal alumnos. Como para poder obtener un solo alumno necesito enviarle el ID del alumno, entonces le voy a poner diagonal 2.id. Eso significa que en ese espacio yo voy a estar mandando un valor que es como un parámetro adicional. Ese valor nuevo, ahora en esta parte de acá nos creamos el request, response y nos creamos la función de tipo flecha y ahí adentro vamos a empezar a especificar qué vamos a hacer con ese proceso. Ahora bien, si yo quiero saber cuál es la respuesta o analizar cómo viene la respuesta, puedo usar un console log y ponerle request o incluso ponerle response.send y enviar en ese caso el response para que lo podamos analizar al otro lado. Lo voy a guardar y vamos a la parte del navegador y aquí en API alumnos le voy a poner diagonal 1 y se van a dar cuenta que esto es básicamente lo que me está enviando al otro lado. Toda esta información es la que recibimos directamente en la parte de la aplicación. Si me voy ahora hacia la consola, también en la consola van a notar que aquí me muestra todos esos datos que acabamos de obtener, esa información que tenemos acá. Ahora bien, yo necesito de esa información, necesito un dato específico. Así que lo que voy a hacer es que voy a cambiar aquí mi respuesta. En lugar de send le voy a poner que sea JSON. Y en lugar de request le vamos a poner punto params. Y acá también le vamos a poner punto params. Si lo guardo, van a notar que ahora le puse punto JSON. Veamos si me da errores en la consola. Aquí está ahora. En este caso me está devolviendo el ID, que en este caso sería 1.
Si yo le pongo alumnos ID 2, ahí me dice que el ID es 2. Entonces ya me está devolviendo la respuesta que yo necesito. Entonces ahora con esa respuesta yo ya puedo empezar a trabajar, puedo empezar a hacer algunos procesos. Y aquí no es response, es request. Parece que no me aparece nada en la parte del navegador. Ahí está, me aparece que el ID es 2. Si yo le pongo 1, me aparece que el ID es 1. Si yo le pongo 4, me aparece que el ID es 4. Entonces ese va a ser el valor que yo voy a utilizar para poder filtrar. Entonces, ¿cómo hacemos para poder filtrar esos elementos? Lo que vamos a hacer es que en la parte de arriba yo me voy a crear una variable ID y esa va a ser igual a request.params.id para recuperar ese ID. Ahora que ya recuperamos el ID, en la parte del centro vamos a recuperar ahora un solo alumno. Como en la parte de arriba, si se recuerdan, este es un vector y los vectores en el caso de JavaScript tienen una serie de métodos que me permiten, por ejemplo, filtrar o me permiten, por ejemplo, obtener un dato, entre otras cosas. Hay un método que se llama find. Ese método que se llama find, quiero ver si lo podemos ver en la ayuda. Vamos a ver método find en array en JavaScript. Aquí está el ejemplo del array. Esto es lo que hace es que, por ejemplo, si tengo un conjunto de elementos en un array y le digo de que me busque en ese conjunto de elementos los que sean mayor que 10, me encuentra el primero que cumple con ese elemento, pero me devuelve el elemento como tal, que es lo que yo necesito en este momento. Entonces lo que vamos a hacer en este caso en la parte del código es crearnos algo similar a eso. Como aquí en la parte de abajo ya tengo el ID, entonces voy a crearme ahora una variable, ya no se va a llamar alumnos, alumno se llama arriba. ¿Okay? Aquí vamos a crearnos una que se llame alumno. Y alumno le voy a decir que va a ser igual a alumnos.find. Abrimos y cerramos llaves y aquí puedo utilizar en este caso una función de tipo flecha. Le pongo alumno igual mayor y acá le ponemos alumno.id igual id, que es el que tenemos acá. ¿Qué es lo que va a hacer? Buscarnos en ese caso un documento, buscarnos un elemento del vector en donde el ID que colocamos en la parte de arriba sea exactamente igual al ID que nosotros tenemos almacenado del alumno. Y ya con eso lo que hacemos es justamente devolver el alumno. Entonces en lugar de ponerle request.params, le vamos a decir que devuelva, en este caso, alumno. Lo guardamos y vamos a probarlo. Le digo que devuelva el 1. Y si se dan cuenta, me devuelve vacío. ¿Por qué me está devolviendo vacío? Aunque yo le estoy colocando que me devuelva el 1. Pues básicamente me devuelve vacío porque este ID que estábamos comparando previamente, voy a ponerlo en la consola, ese ID que estábamos viendo previamente es un ID que es de tipo string. Y básicamente si estamos devolviendo un ID de tipo string y yo lo estoy comparando estrictamente con el igual, entonces estamos comparando un valor numérico con un valor de tipo string, por ende son diferentes y no me devuelve ningún valor. Entonces yo podría quitarle el igual y eso haría automáticamente el proceso de sustitución y lo haría internamente el proceso de conversión. Pero esa es como una mala práctica que nosotros podemos implementar. Así que en lugar de eso, vamos a convertir esta parte a número. Vamos a colocarnos en la parte superior una función que se llama number. Abrimos paréntesis. Y acá ese proceso hace el proceso de convertir ese string a un valor numérico. Si lo guardamos y ahora vamos al navegador y solicitamos el 1, va a notar que ya me aparece Juan Martínez.
Si ahora le digo que me devuelva el 2, aparece María Posadas. Si ya le digo que me devuelva el 3, ya me aparece Kevin López. Y si le digo que me devuelva el 4, ahí ya me devuelve, en ese caso, vacío. Porque, bueno, básicamente me devuelve vacío porque el registro no existe. Ahí tenemos que hacer un proceso de validación, porque básicamente si el registro no existe, me debería de decirle a la API de alguna manera que el registro no existe. Y una manera de hacerlo es utilizando los famosos códigos de error. ¿Qué puedo hacer en esta parte de acá? En lugar de poner este código, le puedo decir si, en este caso, alumno es un elemento que existe. Recuérdense que en ese caso la documentación dice que si este find devuelve un valor del primer elemento del array que cumple con una función de prueba proporcionada. Pero quiero ver dónde nos devuelve el resultado. Valor devuelto es el valor del primer elemento del array que cumple con la función de prueba proporcionada. De lo contrario, devuelve un objeto de tipo undefined. Entonces, si devuelve un objeto de tipo undefined, yo le puedo colocar acá si alumno, o sea, si en ese caso la variable alumno contiene un valor diferente de undefined, eso básicamente se lee en esa línea. Lo que voy a hacer es devolver esta respuesta. Sería el response.json. Lo devolvemos acá. En caso contrario, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a devolver un response.status y le vamos a devolver un código de error, que sería el código 404, que es un elemento, es cuando un elemento no es encontrado. Y con eso estamos cambiando la respuesta. Digamos, si el alumno que andamos buscando no existe, entonces me devuelve, en este caso, 404. Lo guardamos, nos vamos directamente a la parte de la aplicación. Y ahora le pedimos el número 4 y si se dan cuenta, aquí ya me dice página no encontrada. Justamente porque no encontró, o aquí dice HTTP error 404. Porque no encontró, en ese caso, el elemento que nosotros andamos buscando. Sin embargo, si yo le pongo 1, me sigue apareciendo el registro. Si yo le pongo 2, me sigue apareciendo el registro sin ningún problema. Porque funciona, en este caso, el código que acabamos de colocar. Bien, si seguimos analizando, ahora yo me quiero crear una función que me permita eliminar. Ya tenemos una función que me permite consultar todos los elementos. Tenemos una función que me permite consultar un alumno en específico. Pero ahora yo necesito una función que me permita borrar un alumno específico. Para eso utilizamos el app delete y acá le decimos, en este caso, cuál es el usuario que queremos eliminar. Ponemos API, diagonal alumnos, diagonal 2.id, porque le voy a especificar el alumno que yo quiero eliminar. Y luego le ponemos siempre la función de tipo flecha, que sería request, response. Y aquí adentro vamos a especificar el código que vamos a necesitar para eliminar. Siempre necesito conocer el ID que voy a eliminar, entonces le pongo coms.number y lo pegamos acá. Ahora, la pregunta es cómo voy a hacer para eliminar. En el caso de que querramos eliminar, en la documentación, en esta parte de acá, hay un método que se llama filter. Ese método que se llama filter, aquí hay un ejemplo. Aquí me dice que tengo un array que se llama palabras, donde tiene estas palabras que hemos colocado acá. Y me dice que me devuelva todas las palabras que la cantidad de caracteres sea superior a 6. Entonces, si se dan cuenta de los que tenemos aquí, Sprite tiene 5, Elite tiene 5, Exuberante tiene más de 6, Destrucción tiene más de 6 y Present tiene 7. Entonces me devuelve el resultado que tenemos, justamente este valor. Pues de acuerdo a una condición, yo puedo devolver un nuevo duplicado. Entonces, a partir de esta idea del filter que ya vimos en JavaScript y lo hemos estado utilizando muchas veces en la otra materia,
vamos a crearnos acá un filtro. Le vamos a decir alumnos igual a alumnos.filter, y aquí nos vamos a crear de nuevo una función de tipo flecha. Vamos a poner alumno mayor o igual, y le vamos a decir que el alumno sea diferente, al ID. Y luego eso lo elimina. Básicamente ahora alumnos ya contiene un filtro, ya contiene menos elemento. Ahora solo le pongo response.status y le ponemos el 204, que es en este caso el código cuando se elimina un elemento, y luego le ponemos el n. Ahora la pregunta es, ¿cómo pruebo este método delete dentro de un navegador? Con un navegador, digamos de manera normal y visual, se puede probar el método get, porque ustedes vieron que yo envío datos desde la URL, y se puede probar el método post porque los puede enviar directamente desde un formulario. Pero el método delete no hay una manera práctica de hacerlo a no ser que utilicemos código JavaScript. Entonces, ¿cómo puedo hacer ahora para probar esta API? Para probar que este elemento que se llama delete realmente elimina un elemento del listado. Pues para hacer eso utilizamos un programa que se llama Postman. Ustedes lo que tienen que hacer es instalarlo en su computadora. Se van a la página, ahí se llama Postman. Se van directamente al sitio. Por aquí hay una sección de descarga, si no me equivoco. Aquí está, ¿ves? Download the desktop for app, desktop app for. Está para Windows, está para Mac y está para Linux. Si le dan clic acá, ahí les va a permitir descargar, en este caso, perdón, para Windows. Este es para Windows. Pues la mía me detecta que es una Mac. En el caso, aquí está para Windows. Si le ponen Windows 64, ahí les va a descargar, en ese caso, el programa de Postman. Lo instalan y cuando lo hayan instalado se crean una cuenta. La cuenta que se vayan a crear la pueden hacer con el correo de la universidad, porque pues vamos a seguir utilizando Postman de aquí hasta el final de la carrera. Entonces es importante que ustedes tengan una cuenta donde vayan creando sus proyectos. En este caso, ese programa Postman sirve para que ustedes puedan probar las APIs. Cuando ustedes van a desarrollar una aplicación, imagínense que vamos a crearnos una aplicación móvil similar a la de Pedidos Ya. Generalmente estas aplicaciones móviles, como les mencionaba el día de ayer, se utilizan lo que se le conocen como APIs, que son ese tipo de servicios que permiten conectarse para poder obtener datos, para poder obtener el listado de restaurantes, para poder obtener el listado de productos que tiene un restaurante. Lo hacen a través de una API, similar a como lo hemos hecho ahora nosotros. Así como le ponemos acá para obtener todos los alumnos, ellos tienen también una API que les permite obtener todos los restaurantes. Pero para que empiecen a desarrollar la aplicación, por lo general, antes de empezar a desarrollar, se utiliza en este caso Postman, porque desde ahí puedo hacer pruebas de la API y después puedo empezar ya a crearme las diferentes aplicaciones directamente dentro de la aplicación, dentro del código. Para Postman, si ustedes entran, es básicamente esta pantalla. Lo que van a hacer cuando hayan entrado por primera vez es que se van a ir a esta sección que dice Workspace. Lógicamente, para llegar a esta pantalla tienen que crear una cuenta. Mi recomendación es que la cuenta la creen con el con el correo de la universidad. Bien, cuando ya hayan creado esa cuenta, se van a ir a esta parte donde dice Workspace, y aquí hay un botoncito que dice crear Workspace. Le hacen clic a crear Workspace, y en esta parte de acá ustedes van a empezar a crear. En ese caso hay ya algunos plantillas que ustedes pueden utilizar. Nosotros vamos a usar un workspace en blanco, un espacio en blanco, un espacio de trabajo en blanco. Le damos next y aquí nos va a preguntar el nombre que nosotros le vamos a poner a nuestro workspace. Yo le voy a poner API Mongo 2025. Luego en esta parte de abajo le vamos a decir si nosotros la queremos utilizar de manera interna, si la queremos utilizar de manera colaborativa,
o si la queremos utilizar de manera pública. Cuando la ponemos de manera pública significa de que cualquier persona podría tener acceso a nuestra API. Sigue, bueno, de hecho, ayer les di algunos sitios de internet donde podemos encontrar algunas APIs gratuitas, y si se dan cuenta en esas APIs gratuitas, algunos de ellos pues les pueden dar acceso a Postman para que ustedes puedan examinar la API, porque esa es pública. Ellos la crearon de manera pública, pero en nuestro caso pues la vamos a crear de manera interna. Quiero mencionarles de que esto se utiliza en las empresas mucho cuando estamos trabajando varias personas en el mismo proyecto, porque de manera colaborativa todos podemos tener acceso a la API y estar haciendo algunos cambios si nosotros necesitamos. Entonces, sí funciona para proyectos colaborativos, pero como les mencionaba, en nuestro caso pues lo vamos a hacer para nuestro proyecto interno. Entonces seleccionamos internal, y en la parte de abajo seleccionamos, si le ponen everyone en desarrollo, que todo mundo, y ahí le va a aparecer un nombre a ustedes, les permite como máximo 3 miembros. Yo le voy a decir que la vamos a crear de manera solamente como una persona invitada, y le vamos a dar only you in invited people, o gente que nosotros hayamos invitado, y le damos crear. Y ahí ya nos crea en este caso el workspace. Cuando ya nos ha creado el workspace, el siguiente paso que vamos a hacer es ponerle create collection. Nos vamos a la sección donde dice create collection, y aquí en esta parte de acá le vamos a poner un nombre. A esa colección le vamos a poner API Mongo. Quiero mencionarles que aquí yo puedo tener varias colecciones. Si ustedes le hacen clic a este botón, a esta parte de acá, aquí pueden agregar más colecciones. Significa que yo pueda tener una colección que tenga todas las URLs que vamos a utilizar para poder trabajar con la API de Mongo, pero resulta que tengo otra API adicional. Entonces me puedo crear otra colección y aquí poner esa colección para decirles esta otra API se conecta a otro servicio diferente, y así sucesivamente. Quiero mencionarles que cada elemento que creamos acá, normalmente en el mundo de la informática, si lo queremos ver de esa manera, se le llaman como endpoint. O sea, básicamente les decimos así. Cuando ustedes les pregunten por un endpoint, básicamente es esto. Este es un endpoint, API, diagonal alumno, diagonal ID. Este es un endpoint. Este de aquí arriba es otro endpoint. Este de aquí arriba es otro endpoint. Cada vez que nosotros creamos una entrada diferente o un elemento adicional a nuestra API, generalmente lo que estamos haciendo es creando un endpoint. Es un concepto básico que vamos a seguir utilizando más adelante. Entonces, ahora que ya estamos en Postman, vamos a crear nuestro primero endpoint. Eso se hace dándole clic en esta parte de acá y dándole clic a la opción que dice Add Request. Y en ese Add Request aquí le vamos a poner el nombre. Vamos a poner delete alumno. Y si se dan cuenta, ya me apareció delete alumno. Entonces acá ya puedo escribir la URL. Le puedo poner localhost 2.3001 diagonal API diagonal alumnos diagonal, y la otra que sería diagonal alumnos, y la otra que sería el ID. Digamos que voy a eliminar el ID 1. Y en esta sección de acá yo ya puedo especificar cuál va a ser el modelo de entrada que vamos a utilizar. Si se dan cuenta, hay varios. Está el get, el post, el put, el patch, delete, head y options, que son los que les mencionaba al inicio. Se recuerdan que el día de ayer hablamos que las 4 operaciones básicas se realizan con get, post, put y delete. Pues aquí están esos 4 elementos. Entonces yo puedo probar una API haciendo uso del get, del post, del put y del delete, cualquiera de esos elementos. Como nosotros lo que vamos a probar es un delete, entonces le ponemos delete. Y aquí ya estaría listo de probarlo. Solo le doy send y pues veríamos si realmente funciona. Pero antes de hacer este proceso, nos vamos a crear uno donde nos permita devolver todos los alumnos. Entonces le doy de nuevo add request,
Y aquí en add request le ponemos get all alumnos. Y en esa aquí le ponemos siempre sería localhost 3001 diagonal API diagonal alumnos y solamente así, ¿verdad? Y si se dan cuenta, ese era a través del método get. Entonces si ahora yo le doy send, vamos a ver que hemos puesto mal, localhost, y ahora le doy send, ahí me devolvió ya los 3 alumnos. Vean, ahí apareció el alumno 1, el alumno 2 y el alumno 3. Si ahora, bueno, aquí hay que darle guardar. Cuando ya lo estén listo, le dan save. Aquí también le dan save. Vamos a probar ahora el delete alumno. Vean que aquí ya cambió el iconito y ahora ya nos aparece un delete. Vamos a ver si podemos eliminar el alumno 1. Le damos send. Escribí mal también localhost. Le damos send. Y van a notar que la respuesta aquí dice 204. Eso significa que el proceso se ejecutó de manera correcta y eliminó el elemento que nosotros queríamos eliminar. Regresamos a get all alumnos, le damos send, todavía está your, el delete, get all alumnos, vamos a darle ahora al vamos a ver por qué no lo está eliminando. Porque no he grabado. Guardamos, veamos si todo está correcto. Vamos a ver, regresamos a API, ejecutamos, regresamos a get all alumnos y me sigue devolviendo todos. Perdón, es que aquí no, así está bien. Todo lo que sea diferente al ID. Vamos a hacer algo, vamos a imprimir en la consola el color. Alumnos. Vamos a ver si eso nos da algún tipo de pista de lo que está pasando. Entonces ahora le ponemos a delete y regresamos. Perdón, creo que tengo error en el código, porque aquí alumno debería ser alumno.id. ¿Ok? Porque es en este caso el ID que estamos comparando, este ID, que el alumno sea diferente ID. Creo que así lo teníamos aquí arriba, solo que ahí abajo no lo colocamos. Entonces ahora sí, vamos a revisar, vamos a eliminar el 1, regresamos y lo verificamos y vean que ya solamente tengo el 2. Y si le doy ahora que elimine el 3, le damos correr, regresamos e intentamos hacer ese proceso y ya eliminó el 3. Veamos ahora si nos creamos la entrada para obtener un solo alumno. Le damos add request y le ponemos get one alumno y aquí ya le colocamos localhost 3001 alumnos y le colocamos diagonal, por ejemplo, el 2 era el que estaba disponible. Si le pongo el 2 y le doy send, ahí me devuelve el 2. Si le pongo el 3, que ya no está disponible, vean, ahí me devuelve un 404. Significa que no lo encontró o el recurso no está disponible. Entonces ya está funcionando en este caso la parte de la aplicación. Ahora la cuestión es que los elimina
elimina en este caso los alumnos, pero pues no físicamente. Acuérdense que esos están guardados en una variable. Y en el momento en que yo detenga mi terminal, le dé control C y vuelva a correrlo con no npm room dev, si ahora regreso y todos los que están acá deben de estar guardados, le damos get all, van a notar que ya regresaron, ya están de nuevo acá. Si ahora elimino el elemento 2, ahí ya se eliminó el elemento 2. Si vuelvo a reiniciar el servidor, entonces de nuevo el servidor vuelve a aparecer con la misma información. Y eso es básicamente lo que hacemos con la parte de la API. Aquí ya podemos probar en Postman toda la API completa. Vean, aquí podemos ir probando, ya probamos el get all, el get one, el delete. Nos hace falta probar el método post y el método put, que serían los métodos para agregar y los métodos para el método para agregar y el método para editar uno de los elementos que tenemos en pantalla. Entonces básicamente ya tenemos agregados todos los elementos con los cuales vamos a trabajar. La API, esta es una API simple que hemos hecho simple y sencillamente con un objeto que no está guardado físicamente. Básicamente lo que hicimos fue crearnos unas funciones o las entradas de las funciones para determinar qué es lo que íbamos a hacer, qué es lo que íbamos a hacer cuando sea la raíz, qué es lo que íbamos a hacer cuando sea diagonal notas, qué es lo que vamos a hacer cuando sea una API. Estos que están acá son HTML, estos de aquí abajo ya son una API como tal, por lo tanto ya me devuelven objetos de tipo JSON. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando sea API alumnos .id, usando siempre el método get, y cuando sea el método delete, que sirve en ese caso para poder eliminar? Esta función que tenemos acá, la función find, esa, si se recuerdan, pues básicamente está escrita de manera un poco más grande. Es una función abreviada, pero yo también la podría haber escrito de esta forma. Yo le podría haber puesto const alumno igual a alumnos.find. Y luego aquí adentro, otra manera de escribirlo es colocándole la palabra function, alumno, abrimos llaves, y acá adentro le colocamos si, en este caso alumno.id es igual a id, entonces que devuelva, en este caso alumno. Es la misma función, el mismo funcionamiento, el mismo código, solo que la diferencia es que aquí está escrito en una sola línea. Entonces es mucho más sencillo hacerlo de esta manera, y tenemos que irnos acostumbrando un poco a esa forma de trabajar para entender más o menos cómo se van abreviando los elementos con los cuales nosotros vamos trabajando. De ahí el resto es exactamente igual. Les decía que nos hace falta la función para poder trabajar con el proceso de agregar. Significa que aquí en la parte de abajo tengo que crear un app.post, y la entrada básicamente sería la misma. Yo le tendría que poner diagonal API, diagonal alumnos, para hacer en ese caso el proceso del post, y tendríamos que poner en este caso un request, response, y hacerle el proceso para que del otro lado le enviemos los datos de un alumno, y aquí en este lado lo guardemos en una base de datos. Nos faltaría hacer también el proceso de app.post.put, que sería el proceso de editar, en donde nosotros le ponemos en la parte de arriba siempre API, diagonal alumnos, diagonal, y probablemente le necesitamos que colocar un ID, y luego acá le ponemos la función que sería request, response, y la función de tipo flecha para especificar qué es lo que va a hacer. Y ahí adentro vamos a colocar el código para poder agregar un nuevo elemento al vector que tenemos en esta parte de acá, y le vamos a poner otro código para poder editar algún elemento, para poder cambiar cualquiera de los elementos que tenemos ahí. Pero eso lo vamos a ver en la próxima
en la próxima clase. Vamos a trabajar con esos elementos para que podamos entender al final de cuentas una API sencilla. Esta API que nos hemos creado es una API muy simple, no es una API tan complicada. No es una API tan complicada. Es una API muy básica, si lo queremos ver de esa manera, donde nosotros podemos, aquí le faltó el igual mayor, donde nosotros podemos hacer la práctica de 4 elementos básicos. Traten de hacer el ejercicio con lo que les acabo de mencionar para que en la próxima clase ya pues podamos continuar con el otro proceso. Descarguen Postman. Postman es importante porque a partir de ahí es que vamos a empezar a probar la aplicación. Más adelante vamos a empezarnos a crear de nuevo una aplicación completa, y en esa aplicación completa pues vamos a usar una base de datos de MongoDB, y vamos a tratar de hacer procesos de inserción, actualización, edición y eliminación de documentos. Y todos los elementos los vamos a probar directamente desde Postman. Ya no es desde el navegador, sino que lo vamos a hacer directamente desde Postman. Así que hay que tener en cuenta esa parte. Bien, si no hay preguntas, no sé si tienen alguna duda. ¿No? Bien, eso sería todo entonces por la clase del día de ahora. Bueno, el día de jueves les decía que no tenemos clases de Web 1, pues entonces nos veríamos hasta el día lunes de nuevo y ahí vamos a continuar trabajando con la API. Que pasen una feliz noche.